El cuerpo negro es un objeto ideal que definió el físico Kirchhoff en 1862. Este cuerpo negro absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incide sobre él. Nada de la radiación incidente se refleja o pasa a través del cuerpo negro. Este cuerpo, al calentarse, emite radiación. Se deja un orificio muy pequeño y entonces por aquí sale radiación. Y lo que se hace es poner detectores para observar cómo se distribuye la energía radiante. Esa energía radiante es en forma de ondas electromagnéticas. Y esta radiación que emite es más intensa cuanto mayor es la temperatura, cuanto más elevada es la temperatura del propio cuerpo. Por ejemplo, si consideramos un trozo de metal, por el hierro, a temperaturas bajas, la energía emitida también es escasa. A medida que vamos aumentando la temperatura, vemos que el hierro se va calentando, emite calor. Esa sería la radiación que entraría dentro del infrarrojo, porque no es visible, pero sí que notamos el calor. Si seguimos aumentando la temperatura, llega un momento que la energía que emite entra dentro del espectro visible y vemos que el hierro se empieza a poner de color rojo, ¿verdad? Si seguimos aumentando más la temperatura, la energía va aumentando de frecuencia, o lo que es lo mismo, va disminuyendo la longitud de onda y vemos que ese color rojizo llega a ponerse azul. Es decir, al elevar la temperatura, aparte de que aumenta la energía que emite, además lo hace en longitudes de onda más cortas, es decir, a frecuencias más altas. Y lo vamos observando debido al cambio del color del hierro, en este caso, cuando se va calentando. El espectro de emisión de un cuerpo negro viene representado en esta gráfica. Aquí tenemos la longitud de onda y aquí tenemos la intensidad que podemos considerar como la energía que emite. Y esta es la longitud de onda de la energía que emite también. Entonces, y estas son las gráficas de la temperatura, es decir, a la temperatura a la que se encuentra este cuerpo negro ideal. Entonces, cosas que observamos. Pues que a medida que aumenta la temperatura, por ejemplo, aquí tenemos 3000 Kelvin, esta curva es para 3000 Kelvin, esta 4000 Kelvin, 5000, 6000 Kelvin. Bien, el área que está debajo de la curva es toda la energía que emite el cuerpo negro. Entonces, no emite por igual en todas las longitudes de onda. Por ejemplo, para la temperatura de 6000 Kelvin, vemos que la gráfica es una curva que aquí empieza a descender. Y ocurre, si os fijáis, para todas las temperaturas. Llega a un máximo y luego desciende. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en los 6000 Kelvin, la mayor parte de la energía sería todo el área que estaba bajo la curva, pues iría desde aquí hacia allá. Bueno, en definitiva, lo que os estaba diciendo, que la mayor parte de la energía se encuentra por la zona visible y por la infrarroja. Mira, el Sol está más o menos a una temperatura de 6000 Kelvin y se puede considerar como un cuerpo negro. Entonces, fijaos cómo casi toda la energía que emite el Sol está dentro del visible y de los infrarrojos. Y muy poca, solo esta parte de aquí, corresponde al ultravioleta. Bueno, y esa es una de las razones por las que existe la vida en la Tierra. Si la mayor parte de la emisión del Sol estuviese dentro de los ultravioleta, por ejemplo, rayos X, rayo gamma, esa energía nos llegaría a nosotros y con ese tipo de frecuencias de alta energía, pues sería difícil que existiese la vida en la Tierra. Entonces, vemos que cuando llega a una determinada longitud de onda máxima, de repente decae la curva, se hace decreciente exponencialmente. Fijaos que el máximo del Sol está dentro del visible, del espectro visible.
y en concreto aquí del amarillo. Entonces no es casualidad que veamos al Sol amarillo y que gran parte de la energía nos va a calentar, ¿no? Que es debido a la radiación infrarroja que está en esta zona. Otra curiosidad. Por ejemplo, las bombillas de tungsteno, que habéis oído que no son eficientes y que se están cambiando, se cambiaron en su momento hace unos años, se calientan a 3000 Kelvin. Entonces ese filamento metálico se puede considerar también que emite no como un cuerpo negro, porque no hay un cuerpo negro al 100%, pero sí podríamos considerarlo aproximadamente. Entonces fijaos a 3000 Kelvin lo que hace la curva. Y aquí estaría al máximo y aquí disminuye. Muy poca parte de la energía que emite, que sería, está dentro del espectro visible, este. ¿Veis? El área que hay por debajo de la curva es muy pequeñita y gran parte se encuentra, el resto, por aquí. Entonces, ¿qué hace una bombilla de este tipo? Pues va a iluminar muy poco, solo esta parte de la energía. Es capaz de iluminar y lo otro, la otra radiación, la otra energía es infrarroja. Entonces lo que va a hacer es calentarnos, más que iluminarnos. Por eso no son eficientes. Lo que es evidente también es que a cualquier temperatura hay un máximo y luego decrece exponencialmente, repito, y esto lo vemos para todas. De forma que cuando llegamos a la zona ultravioleta es cuando se produce ese mayor descenso en la curva, en la zona ultravioleta. A finales del siglo XIX, los físicos habían desarrollado las ecuaciones a partir del electromagnetismo, de la termodinámica y de la física estadística, y llegaron a esta ecuación en la que la energía que radiaba el cuerpo negro para una temperatura dada, por ejemplo, vamos a ver, aquí tengo para 5000 Kelvin, debía crecer con la frecuencia al cuadrado. Es decir, que para una temperatura, si yo iba aumentando la frecuencia de la radiación, la energía, si me muevo hacia allá, aumenta la frecuencia y la longitud de onda disminuye. Ya sabéis que son inversas. Entonces la longitud de onda crece hacia la derecha y la frecuencia crece hacia la izquierda. Entonces, la energía que radiaba para una temperatura tendría que crecer con la frecuencia. Es decir, esta es la gráfica que corresponde a esta ecuación, donde aquí tendríamos la frecuencia y aquí más o menos la energía que radiaba, ¿no? Entonces nos sale una curva pues de segundo grado. Es decir, y esto seguiría creciendo a medida que, es decir, aumentásemos la frecuencia, esto crecería más, y entonces la mayor parte de la energía, es decir, el área bajo la curva, tendría que tener frecuencias muy altas. Estar dentro del ultravioleta, los rayos X, incluso en los rayos gamma. Pero la experiencia no ponía eso de manifiesto, sino que en los experimentos se veía lo que os he contado en la gráfica anterior, que por ejemplo a 5000 Kelvin, que es esta es la real, esta sería la teórica a finales del siglo XIX, lo que hacía la energía radiada era esto, la energía que emitía el cuerpo negro iba creciendo, cada vez había energía de mayor frecuencia, pero llegaba a un punto y caía bruscamente. A esta caída se le llama la catástrofe ultravioleta, porque claro, la curva teórica en ningún momento predecía esa caída, sino que esto crecería incluso hasta infinitamente. Y entonces no podían explicar por qué se producía esa caída, que fijaos se produce para todas las temperaturas. Se llega a un máximo en la frecuencia o en la longitud de onda de la radiación emitida y de repente, ¡pum!, cae bruscamente. No, la teoría clásica era incapaz de explicar la catástrofe ultravioleta. En 1900, Planck
a partir de los datos experimentales, bueno, él consideraba que los átomos que estaban dentro de este cuerpo, que formaban parte de este cuerpo negro, los consideró como osciladores armónicos, es decir, que a medida que absorbían energía, pues vibraban y en esas vibraciones también emitían energía. Entonces, consideró pues todo el cuerpo compuesto por osciladores armónicos, es decir, muelles, que estos muelles vibrarían con la energía y además emitirían energía en sus vibraciones. Esto lo hemos visto en el movimiento ondulatorio, cómo se propaga la energía. Bien, entonces hizo un estudio a través de termodinámica, de física estadística, etc. Y llegó a que para que la curva fuese esta, la ecuación debía ser esta. Esta ecuación se corresponde con estas curvas. Y aquí está la temperatura, vas variando la temperatura y te va saliendo cada una de las curvas. Y esta ecuación se ajustaba perfectamente a la experiencia y evitaba la catástrofe ultravioleta de la teoría clásica. Entonces, para poder llegar a esta ecuación, tuvo que hacer una hipótesis. Fijaos cómo aparece por aquí este producto, H en U, o H por la frecuencia, que es lo que vamos a denominar energía. Estas dos energías no son iguales. Esta sería la energía que emite o absorbe cada uno de estos osciladores individualmente, y esta es la energía total que emite el cuerpo negro, es decir, el conjunto de todos los osciladores. Entonces la hipótesis fue la siguiente, y es que para que le saliese la curva, para que esto se adaptase a su modelo, los osciladores, es decir, los átomos, al vibrar, solo podían emitir o absorber energía de forma discreta, no de forma continua. Es decir, solo podrían emitir o absorber energías que tuviesen estos valores. H por la frecuencia, o 2H por la frecuencia, o 3H por la frecuencia, etc. Es decir, un número entero de veces esta cantidad. Si eso ocurría así, es decir, podía obtener esta ecuación que se ajustaba a la experiencia. Porque él suponía que la energía total que emitía el cuerpo negro era la suma de las energías que emitía cada uno de esos osciladores armónicos. Entonces, lo que hacía fue repartir toda la energía emitida por el cuerpo entre los distintos osciladores, a ver a cuánto tocaba cada uno, por decirlo de una manera un poco burda, pero para que se entienda. Y entonces, el único modo de obtener esta ecuación es que esas partes de energía correspondientes a cada oscilador, a cada átomo en su vibración, tenía que tener un valor discreto, no cualquiera, y solo estos que os he dicho, múltiplos de esta cantidad. A ver si se puede entender de esta otra manera. Supongamos que la energía es discreta, como planteaba la hipótesis de Planck. Por lo tanto, nosotros podemos establecer unos niveles de energía cuya diferencia son como unos escalones, cuya diferencia es esa cantidad H por la frecuencia. Entonces, los valores que están en medio no están permitidos, son los que están representados por las líneas rojas. Y para pasar de uno a otro tengo que pegar este salto, esta cantidad. Este sería el modelo que planteaba Planck, el de la física cuántica. Si yo hago que estos escalones estén infinitamente cerca, es lo mismo que decir que voy a calcular el límite cuando h tiende a 0, porque si h tiende a 0, esta distancia será infinitamente pequeña. Y entonces eso es equivalente a establecer un modelo continuo, porque yo para pasar ahora de un nivel al otro, esto aquí estaría exagerado incluso, porque se ven unas líneas blancas en medio, estarían infinitamente cercas,
Yo para pasar de uno a otro ya no tendría que pegar ningún salto porque estarían pegados. Y eso es un modelo en el que los niveles de energía o la energía es continua. Yo puedo pasar de uno a otro sin pegar ningún salto. Y esto es lo que establecía la física clásica. Voy a ver qué pasa cuando a la expresión de Planck calculo el límite cuando h tiende a cero. Entonces, esta es la expresión de la energía. No es exactamente la energía, pero está muy relacionada con ella. Y recordad que esto lo obtuvo para ajustarse a la curva experimental. La curva ya se conocía y él estaba buscando una ecuación que se ajustase a esa curva. Entonces, si yo hago aquí el límite cuando h tiende a cero, esta exponencial se puede escribir como 1 más el exponente. Esto os lo tenéis que creer. Se llama el desarrollo en serie de Taylor y se estudia en primero de universidad. Entonces, esto sería aproximadamente igual a esto. Entonces, yo el menos 1 y el más 1 se me van y me queda un 0. Entonces, este producto, que es una constante, que se llama la constante de Boltzmann por la temperatura, la puedo pasar al numerador. Y en el denominador me queda h por la frecuencia. Bueno, ahora voy a simplificar. Puedo simplificar una frecuencia con un cubo, frecuencia al cubo, y me queda frecuencia al cuadrado. Y una h, la h se me va a simplificar, desaparece. Y entonces me queda el límite cuando h tiende a cero de todo esto, pero como ya no tiende, como no depende de h, puedo eliminar el límite. Vamos, puedo eliminar el límite, que el límite será esto, porque no depende de h. Entonces me queda 8pi por la frecuencia al cuadrado partido c cubo, velocidad de la luz, por k, una constante, ya os he dicho la de Boltzmann, y la temperatura. Fijaos, es la misma expresión que establecía el modelo clásico, que consideraba que la energía era continua. Entonces, esa es la diferencia que hay entre el modelo cuántico y el clásico. En este, la energía es continua y en el cuántico es discreta. H, como os he dicho, es un valor muy pequeño, es del orden de 10 a la menos 34, pero no es cero. Y esa es la diferencia entre el mundo cuántico y el mundo clásico, porque si h fuese cero, iríamos al modelo clásico. Pero eso no es lo que evidencian los experimentos. A niveles atómicos y subatómicos, el modelo clásico no es válido. A esa escala rigen las leyes de la física cuántica. Y la radiación del cuerpo negro y la catástrofe ultravioleta, el único modo de salvarlo y de resolver el enigma es considerar que la energía está cuantizada. Y esta es la hipótesis de Planck. Los intercambios de energía entre materia y radiación tienen lugar no de manera continua, sino por cantidades discretas e indivisibles o cuantos de energía. El cuanto de energía es proporcional a la frecuencia de la radiación. La energía es igual a esta es h, es la constante de Planck por la frecuencia, donde h es 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Esta constante de Planck es considerada como una de las constantes básicas de la naturaleza. Este valor tan pequeño de h marca la frontera que separa el mundo macroscópico del mundo cuántico. Fijaos, del orden de 10 a la menos 34. Él mismo no terminaba de entender este resultado porque para la época y para nosotros también, en nuestro mundo macroscópico, la energía nos parece que es un continuo, pero ya cuando nos acercamos al mundo cuántico, la realidad es muy distinta. La energía se va a absorber o emitir en forma de paquetitos, de forma discreta, que se llaman cuantos. Esto es tan ilógico como afirmar que si, por ejemplo, dejamos caer una pelota al suelo, la energía potencial va a ir disminuyendo, la energía cinética, evidentemente, va a ir
aumentando, pero esos valores no van a ser continuos. Es decir, la pelota entre la altura que se deja caer y la del suelo no puede tomar todos los valores de la energía. Es como si tuviese que ir a saltos. Es decir, no puede tomar todos los valores comprendidos en esa altura, sino que tendría que ir a pequeños saltos. Y eso es lo que eso no lo observamos en nuestra vida cotidiana. Si nosotros vemos caer la pelota desde la altura hasta el suelo recorriendo todos los puntos intermedios, no va a saltitos. Pues sería algo parecido. Como os digo, él mismo no lo entendía y casi considero como un artificio matemático el tener que hacer esta hipótesis para que la curva, la ecuación de la curva que obtuvo de la función, se correspondiese con la gráfica que ya se conocía, eso sí, experimentalmente, y que de ese modo pudiesen salvar la catástrofe ultravioleta. ¿Qué es lo que debéis saber por si os cae en el examen? Evidentemente todo el desarrollo y las fórmulas que ha habido a lo largo de este vídeo, no. Yo me quedaría con esto. Esto sería como el esquema que yo me estudiaría y sería la hipótesis de Planck, evidentemente, y luego de dónde surge o para qué surge. Surge para resolver el problema de la catástrofe ultravioleta en la radiación del cuerpo negro. ¿En qué consiste la catástrofe ultravioleta? Pues nos apoyaríamos en la gráfica también la pondría porque me parece muy importante para explicarlo y diría que esta curva, la roja, corresponde a lo que la experiencia, a los experimentos ponían de manifiesto. Y es que para longitudes de onda de la zona ultravioleta, la energía que radiaba el cuerpo negro descendía bruscamente, descendía exponencialmente. Sin embargo, el modelo teórico clásico no podía explicarlo, porque lo que predecía es que la energía creciese de forma continua infinitamente. Luego, para esta zona del ultravioleta se esperaban energías muy elevadas, y eso no se encontraba en la experiencia. Esto es lo que yo pondría y lo que me aprendería de todo este tema. Todo lo anterior, ¿para qué sirve? Para situarnos mentalmente y tener un modelo no abstracto, sino algo, si lo habéis llegado a comprender, pues perfecto, porque ya no encontraréis todo esto como algo que no tiene sentido, porque yo cuando estudiaba era una de las cosas pues que peor me sentaban. El objetivo del vídeo era presentar este problema de una forma asequible y didáctica. He cometido pues algunas imprecisiones en aras de la comprensión, así que si hay algún purista viendo el vídeo, pues que no se haga la harakiri.